Hola, mi nombre es Luis García y el de mi compañera Yerfanes Maracara. Y a continuación hablaremos sobre la gramática generativa transformacional, el análisis de las partes del discurso que conforman la oración inglesa desde este mismo punto y conceptos básicos sobre la diagramación arbórea. Todo esto desde las perspectivas teóricas de Noam Chomsky. Para comenzar, tenemos la gramática generativa transformacional, la cual es una teoría lingüística que fue desarrollada por Noam Chomsky. Esta teoría sostiene que nuestra capacidad para usar el lenguaje es innata, es decir, cada uno de nosotros disponemos de reglas universales y abstractas persistentes en nuestra mente, como si esto fuese algo que estuviese implícito en nuestra genética. Asimismo, según Chomsky, el término generativa se debe a que nos permite generar y comprender una cantidad infinita de oraciones a partir de un número finito de palabras y estructuras. Aunado a esto, la gramática generativa transformacional se caracteriza por centrarse en la estructura subyacente del lenguaje y cómo se transforma en la estructura superficial que vemos y oímos. Ciertamente, esta teoría también sostiene que todas las lenguas humanas comparten una serie de características estructurales comunes, mejor conocido como la gramática universal. Ahora bien, cuando se habla de la terminología básica, algunos términos claves en la gramática generativa transformacional incluyen la estructura profunda. Esta se refiere al significado subyacente de una oración. Y por otro lado tenemos la estructura superficial, que se refiere a la forma en que la oración se presenta en la superficie. En este mismo sentido, la estructura profunda es abstracta y contiene el sentido base de una oración, y la estructura superficial es una realidad física y puede variar dependiendo del idioma. Ahora bien, un ejemplo de esta frase podría ser el viento era fortísimo, derribó los árboles. Esta oración es la estructura profunda. Y, por otro lado, la estructura superficial vendría siendo que el fortísimo viento derribó los árboles, o que el viento, el cual era fortísimo, derribó los árboles. En resumen, la estructura profunda y la estructura superficial pueden variar dependiendo de cómo se expresa el significado de una oración particular y al mismo tiempo del idioma. ¿Ok? Finalmente, otros términos importantes son transformación, que se refiere a las reglas que se aplican para convertir la estructura profunda en estructura superficial, y la gramaticalidad, que se refiere a que si una oración se ajusta a las reglas de la gramática. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yerfrenes Maracara y estaré hablando sobre el análisis de las partes del discurso en la oración inglesa desde la gramática generativa transformacional. Esta gramática fue desarrollada por Joan Chomsky, que propuso un marco teórico para explicar esta estructura y el significado de las oraciones en este aspecto del lenguaje humano. ¿Cuáles son estas partes del discurso? Del discurso? Bueno, aquí en esta gramática se reconocieron varias categorías o varias partes. Entre esas está el sustantivo, que es el nombre de las cosas, de dog, cat, love. El verbo, que expresa acciones o estados o el proceso. En esto podemos, en el español se podría dar como correr, ser, pensar, o en inglés to run, to be, to sing, and to feel. Tenemos también la parte de los adjetivos, que si es grande, que si es chiquito, que si es inteligente o no. Tenemos los adverbios, son los que modifican el verbo a los adjetivos, incluso hasta los adverbios. Un ejemplo de esto es que los adverbios pueden ser de frecuencia o tienen varios. Y el ejemplo sería rápidamente, que si ayer, si aquí, ahora, mañana. También entran las preposiciones. Estas establecen una relación espaciada entre palabras o frases. Tenemos unas que incluyen es en, a, por, con.
Eh, em, Entramos a la parte de los artículos. Estos artículos son parte de indicar una cantidad, un número o género de lo que estemos hablando. Por ejemplo, en inglés es that, and y a, que es el, las, los, a o uno. La parte número 7 son las conjunciones. Esta parte, bueno, son las que incluyen el y, o, pero, el por qué y si. Tenemos la parte número 8 que son los determinantes. Son los que modifican los sustantivos. Un ejemplo de esto, o sea, es para especificar una cantidad o una posición también. Un ejemplo de esto es de esta, esa, si es mío, si es tuyo, si es nuestro. La última parte de las oraciones serían los pronombres. Esto es para sustituir, para que no se sienta repetido en oración algo. Por ejemplo, si es tuyo, si es mío, si es de él, si es de ella. Un ejemplo de una oración de todo esto sería The cat stand on the map. El análisis de este contexto léxico sería que that es el artículo, tenemos cat que es el sustantivo, sat que es el verbo, on que es la preposición y tenemos de otra vez que es el artículo definido. Más el map que es el sustantivo, o sea, porque es una forma. La parte de la diagramación arbórea es una forma de representar gráficamente la estructura sintáctica de una oración. Se utiliza para visualizar la relación jerárquica entre las palabras o las frases, lo que compone la oración. Cada palabra o frase se representa por un nudo o las relaciones que tienen estas que se indican entre líneas que conectan estos nudos. La dirección de las líneas ahora refleja estas jerarquías sintácticas. Esto tiene unos símbolos que se utilizan para uno saber en esta diagramización cada parte de esta oración. Por ejemplo, tenemos la S para una sentence, que es una oración. Tenemos los noun phrase, que es el NP del sintagma nominal. Tenemos el sintagma verbal, que es verb phrase, que se escribe con BP. Tenemos los nouns, que son los sustantivos, y tenemos los verbos, ese se escribe con una B. Tenemos los determinantes, tenemos los adjetivos para saber pues en esa parte de la diagramación arbórea, una A, B, J. Tenemos los adverbios, que lo podemos distinguir por una A, una D, una B. Tenemos la preposición que se escribe con una P, la conjunción que se escribe con una C, y de último tenemos a los pronombres, que es con una PR, y todo esto hace la parte de la diagramación arbórea. Todo es esto todo. Muchas gracias